Buenas tardes a todas y a todos. Iniciamos el segundo bloque de presentaciones de este primer día del Congreso Virtual Transformaciones en la Formación de Ingeniería, desde la innovación a las evidencias. Como se mencionó en la mañana, en la jornada del bloque inicial de la mañana del día de hoy, las presentaciones tendrán un máximo de 30 minutos, sumado a 10 minutos de preguntas o reflexiones que el público interesado en la temática desee emitir, generar, consultar, a modo de favorecer un diálogo reflexivo con el público, con y las participantes y con los equipos académicos o los investigadores que en este caso presentarán durante esta jornada de la tarde. Tendremos tres presentaciones que van a ir en esta dinámica de 30 minutos de presentación y luego 10 minutos máximo de preguntas o reflexiones. Iniciaremos entonces el bloque de esta tarde con la presentación denominada Didáctica Lectomatemática, una propuesta interdisciplinaria para la resolución de problemas en matemática en la formación de ingenieros, que en este caso la presentará la profesora Patricia Schwerter de la Universidad Católica de Temuco. Profesora Schwerter, bienvenida, buenas tardes, adelante, puede probar su presentación. Hola, buenas tardes. Se ve su pantalla, profesora, pero no está en modo presentación. Un segundo. Ujú. Ok, perfecto, profesora, adelante. ¿Estamos ahí? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien y se ve perfecto. Adelante. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre, como ya ha dicho Ricardo, es Patricia Schwerter y vengo en representación de la comunidad de aprendizaje Dilema, que es interdisciplinaria, ¿cierto? A presentar esta ponencia que la hemos titulado Didáctica Lectomatemática, una propuesta interdisciplinaria para la resolución de problemas en matemáticas en la formación de ingenieros. Em, Todo esto comienza eh, a través de la formación de las comunidades de aprendizaje, ¿cierto? Alojadas allí bajo el alero de la Dirección General de Docencia y del CINAP, que es el centro de investigación, ¿cierto? Para la innovación en las asignaturas para los profesores. Y allí se ha creado esta comunidad de aprendizaje que está conformada por las tres personas que indicaba anteriormente, Ricardo García, María Clara Rivas y quien habla. Y antiguamente otros colegas participaron de esta comunidad, finalmente quedamos los tres. Y la gracia de esta, perdón, no me funciona la presentación. Ahí sí. La gracia de esta comunidad es que el rasgo interdisciplinario era la clave, ¿no? Había personas que estaban dedicadas al área del lenguaje y la literatura, al área de las matemáticas, la psicología educativa y la estadística. Entonces, esta interdisciplinariedad del grupo es lo que nos permitió tener una mirada con muchos puntos de vista y por lo tanto, cuando quisimos buscar una mirada común, tenía muchas aristas, ¿no? Entonces, eso nos permitió, yo creo, poder visualizar las cosas como nosotros las visualizamos finalmente y es eh, la característica muy particular que tiene esta propuesta didáctica que vengo a mostrar. La comunidad, eh, digamos, a poco de andar, se dio cuenta de que los estudiantes que llegaban a primer año de ingeniería traían bastantes deficiencias matemáticas, evidentemente, por el estudiantado que llega a nuestra universidad, pero que además venían con algunas dificultades lingüísticas. ¿Sí? Eso en cierta medida se observa también en los diagnósticos que hace la universidad cada año, ¿no? Entonces, esa problemática, ¿no? Que ya viene desde el colegio, ese paralelismo en la educación, ¿no? Del lenguaje por un lado, la matemática por el otro, en el que nunca confluyen, nunca se juntan, ¿cierto?
es un poco lo que nosotros visualizábamos como un problema grave y que vimos que teníamos que resolver de alguna manera esto, cómo lo podemos abordar, ¿no? Entonces, las grandes deficiencias que se observaban es que el tipo de literatura, ¿cierto?, que se lee en los colegios es más bien literaria, es una lectura recreativa, funcional, ¿cierto? No es el tipo de lectura que permite luego a lo mejor ir más allá, hacer inferencias, sacar conclusiones, ¿cierto? Entonces, no va desarrollando un poco esa habilidad que se va desarrollando cuando uno hace este otro tipo de lectura. En términos matemáticos, claro, era más evidente, ellos tienen problemas para resolver los distintos o dificultades para resolver los problemas en matemáticas, ¿cierto? Y por lo tanto se observaba una deficiencia, ¿no?, en el lenguaje matemático, ¿cierto? O sea, hay una deficiencia en el lenguaje verbal, pero también lo hay en el lenguaje matemático y evidentemente nuestra hipótesis inicial era que esto está conectado y evidentemente el lenguaje verbal de alguna manera tiene que ver con las deficiencias que vemos que tienen los estudiantes en el lenguaje matemático. Bueno, a partir de allí el problema quedó bastante claro, el diagnóstico, ¿no?, a lo que nosotros nos abocamos y que era a tratar de identificar las dificultades comprensivas que presentaban los estudiantes, ¿cierto? Y que era lo que complejizaba de alguna manera el razonamiento matemático que necesitaban ellos para la resolución de los problemas algebraicos en las asignaturas, ¿cierto?, de álgebra de primer año para los estudiantes de ingeniería. Detectado el problema, entonces, lo importante aquí era ver cuáles eran las condiciones de entrada, ¿cierto? Entonces, bueno, teníamos un ingreso masivo a la educación superior, ¿cierto? Muchos estudiantes con condiciones de entrada particulares, como las que ya he mencionado, ¿cierto? Y eso de alguna manera provocaba que su desempeño en estas asignaturas de primer año de álgebra en contexto para ingeniería, ¿cierto?, fuera muy, muy deficitario. Eh, el equipo, ¿cierto?, a cargo de investigar, como ya comentaba, lo más importante que tenía este grupo, lo más característico era ese rasgo interdisciplinario que nos permitió tener distintos puntos de vista para poder abordar este problema tan multivariable, ¿no? Bien, voy a contextualizar un poco la asignatura que permitió el trabajo con los estudiantes, que era la asignatura de álgebra en contexto de primer año de ingeniería, transversal para las ingenierías. Eh, el curso, su competencia genérica era la expresión oral y escrita. Más aún, la evaluación que se hacía de esa asignatura era una evaluación integrada de desempeño a través de resolución de problemas en contexto, ¿cierto? Perdón. Luego, lo que se procuraba era que cada año hubieran mejoras, ¿cierto?, en los niveles de aprobación, ya que se había detectado una baja importante. Entonces, un poco, este era el contexto, ¿cierto?, cuando se detectó la situación problemática que nosotros abordamos. Entonces, en ese contexto, nosotros dijimos, bueno, tenemos que de alguna manera hacer algún diagnóstico, tenemos que medir esto, porque claro, en general son opiniones, pero no teníamos un instrumento que nos permitiera hacer de alguna manera esa bajada, ¿no?, concreta. Eh, digamos que a nivel mundial no encontramos un instrumento que fuera capaz de recoger de manera conjunta esta problemática, ¿no?, que ocurre entre el lenguaje y la matemática. Todos los instrumentos revisados eran en paralelo, pero nunca juntos, nunca combinados. Entonces, bueno, decidimos que teníamos que construir un instrumento que fuera capaz de recoger esto para poder medirlo. ¿Es efectivo que ellos tienen un problema para entender? ¿Es verdad que ellos no comprenden lo que leen?
porque hasta aquí solo teníamos eso, opiniones, por supuesto, muy reputadas opiniones, pero seguían siendo opiniones, ¿no? No había algo concreto que justificara numéricamente esto. Entonces, bueno, como buenas personas de ciencias que somos, decidimos construir un instrumento que diera cuenta de ello. Entonces, ¿cómo partió? Identificamos las 7 áreas, ¿cierto?, temáticas que aborda el curso de álgebra en contexto, que eran porcentaje, ecuaciones, proporciones, función polinomial, función exponencial, sistemas de ecuaciones e inecuación. Entonces, esas 7 áreas temáticas que se abordaban, construimos un problema para cada uno de ellos, ¿sí? Y cada problema tenía 4 preguntas. Por lo tanto, el instrumento completo tenía 28 ítems a responder. Ahora, vamos a entrar directamente en cómo era cada una de estas preguntas. Cada problema tenía 4 preguntas y esas preguntas eran muy, muy específicas. La primera era una interrogante textual, es decir, se encontraba directamente en el texto. La segunda, una interrogante interpretativa en la que de alguna manera el estudiante debía reconocer, ¿cierto? Eh, cuál era el objetivo de estudio de alguna manera, ¿no? Cuál era la variable que se estaba estudiando y él debía hacer esas interpretaciones de la interrogante que tenía el problema. Luego, la tercera era una interrogante de simbología, donde el estudiante tenía que hacer una traducción desde el lenguaje verbal al lenguaje matemático, ¿cierto? Y finalmente, producto de esa traducción, tenía que en la pregunta 4 hacer el proceso de resolución algebraica. Bien, entonces, de alguna manera, cada pregunta, ¿cierto? Eh, separa el gran problema en estos 4 aspectos para ver dónde estaba realmente la dificultad, ¿no? Si es solo en la lectura, si es solo verbal o también es matemático o hay allí alguna conexión. Bueno, como buen instrumento nuevo, debió sufrir una serie de procesos, ¿cierto? Antes de llegar a conseguir que ese instrumento fuera válido. Pasó por todos los procesos que técnicamente se requieren, iniciando con algunos grupos focales. Puntualmente hicimos 3 grupos focales con distintos grupos específicos, ¿no? Juicios de expertos inicialmente, estudiantes de pedagogía en matemática y finalmente estudiantes de primer año de ingeniería. Entonces, cada una de estas etapas de grupos focales fueron nutriendo de alguna manera, mejorando estas preguntas, ¿cierto? La estructura, el orden, para finalmente concretar todo en un pilotaje y ese pilotaje nos dio cuenta de el nivel de consistencia que realmente tenía el instrumento, ¿cierto? El alfa de Cronbach medido nos permitió confirmar esa consistencia, es decir, las preguntas estaban todas conectadas y el instrumento medía lo que realmente nosotros dijimos que íbamos a medir. Una vez confirmado y verificado, validado ese instrumento, lo aplicamos a los estudiantes de primer año de ingeniería. Eh, Antes de hablar un poco de los aciertos, comentar que en realidad nosotros prácticamente hicimos un censo, no hicimos un muestreo, porque nuestro intento era cubrir a todos los estudiantes de ingeniería, por lo tanto prácticamente tuvimos un porcentaje muy cercano al 100%. Eran pocos los estudiantes que el día en que tomamos los datos faltaron, cerca del 98%, ¿sí? Entonces, finalmente lo que hicimos fue un censo. Una vez analizados los resultados de este instrumento, pudimos obtener algunas conclusiones. De esas conclusiones, perdón, un segundo. Ahí sí. Algunos de esos resultados que obtuvimos fueron, en cuanto a los aciertos, mayores aciertos se obtuvieron en aquellas preguntas donde
los problemas proponen sujetos que son explícitos, ¿cierto? La variable era explícita, no estaba implícita, no había que descubrirla dentro del texto. Por otro lado, el otro elemento importante que mejoraba mucho el número de aciertos era que habían en los problemas un solo sujeto, ¿sí? Un solo sujeto de observación dentro del problema como un todo. ¿Qué cosas bajaban el número de aciertos? Bueno, evidentemente sujetos implícitos cuando no son visibles, ¿no? Dentro de la lectura hay que sacar conclusiones para poder visualizar. Entonces, cuando es implícito, enseguida disminuye el número de aciertos. Cuando habían varios sujetos dentro del texto, dentro del problema, cuando las oraciones eran muy extensas, el planteamiento del contexto del problema era eh, muy largo, ¿cierto? Eso también les generaba problemas y evidentemente cuando está la incorporación de signos o términos matemáticos que ellos muy probablemente no recuerdan o no conocen, eso también de alguna manera deterioraba el proceso para, para poder acertar. Entonces, ¿cuáles son las mayores dificultades que observamos? Un poco están resumidas en estas tres situaciones, ¿no? La primera tenía que ver con que la incógnita, ¿cierto?, estaba antecedida de condicionantes. O sea, cuando hay una pregunta, que es lo que se necesita calcular, pero antes de la pregunta hay una condición. Eso de alguna manera confunde al estudiante. Allí hay un ejemplo, dice, suponga condiciones ideales donde no mueren bacterias, en cuánto tiempo el alimento estará descompuesto. Entonces, esa situación que condiciona, de alguna manera, provoca que ellos se desconcentren, ¿no? del sujeto y provoca que tengan dificultades para la resolución. La otra incógnita que también molesta bastante es cuando son proyectivas, ¿sí? Es decir, cuando ellos deben hacer una proyección del sujeto objeto de estudio, como por ejemplo, cuánto dinero tendría el dueño al finalizar el cuarto año. Eso también complica. Y por último, cuando estas incógnitas están sujetas a algún léxico, ¿cierto? Que en el fondo ese concepto es un concepto clave para poder resolver. Entonces, en el ejemplo aquí está cuántos árboles deberán plantarse para maximizar la producción de manzanas y cuál es esa producción máxima. Entonces, aquí la clave es maximizar. Entiendo lo que es maximizar y ahí el estudiante, muchos confundían, ¿no? Eh, el concepto de maximizar. Entonces, detectado esto, las problemáticas que se observaron en los resultados al hacer el análisis del instrumento, perdón, no puedo avanzar. Un segundo. Ahí sí. Entonces nos permitió concluir, eh, uno, que la lectura abarca varios aspectos actitudinales que de alguna manera permite que ellos hagan avances cognitivos en el razonamiento matemático. O sea, necesariamente el razonamiento matemático que ellos deben hacer está de alguna manera, ¿cierto?, tomando ciertos elementos eh, lingüísticos de la propia lectura, que es lo que los dificulta. Segundo, el predominio de lecturas no resolutivas en la formación escolar trae como consecuencia, ¿cierto?, esa deficiencia. La dificultad para realizar inferencias producto de lo mismo, ¿cierto? Al no haber lecturas resolutivas durante los primeros años, no hago ese ejercicio mental, ¿verdad? Por lo tanto, cuando llegan después a primer año en la universidad, esa dificultad es evidente, no ha sido abordada en ninguna etapa escolar. Y por último, concluimos que hay un bilingüismo deficiente, ¿cierto? Una suerte de analfabetismo matemático, porque no logro hacer la traducción verbal, la traducción verbal al lenguaje matemático. Entonces, con todo ello, ¿qué hacemos?
decidimos que habiendo hecho un diagnóstico claro y ahora comprobado, ¿cierto? Numéricamente, científicamente, decidimos que debíamos buscar la manera de formar a los profesores en estas dificultades que tienen los estudiantes, de manera que ellos pudieran elaborar problemas, ¿cierto?, de una manera particular que fuera provocando que el estudiante vaya adquiriendo estas habilidades, ¿cierto? Con cierta tranquilidad, de manera pausada, ¿cierto? Ya que no se hizo antes, hay que hacerlo ahora, pero hay que hacerlo de manera pausada, de manera gradual. Y con ello eh, empezamos a ver cómo hacerlo. Entonces construimos este protocolo de esta nueva didáctica dilema, didáctica lectomatemática. ¿Cómo construimos este protocolo? Basándonos en la propia construcción del instrumento, ¿no? Dado que cada problema fue abordado con 4 preguntas, ¿cierto? Que lograba dar cuenta de estas dificultades. Entonces, a partir de allí, con esa misma estructura, eh, construimos este protocolo. El protocolo tiene la siguiente estructura. Parte con una graduación de la complejidad verbal de los problemas, ¿cierto? Se plantean una serie de casos que son los más habituales, los casos más problemáticos de complejidades verbales. Se plantean los problemas, pero graduados, de manera que los primeros problemas van de alguna manera formando, ¿cierto?, esas habilidades que necesitamos después para la resolución del problema. Una vez que construimos estos problemas graduados, hay una descripción y ejemplificación de cada situación verbal, ¿cierto? Que son, como decía, las más recurrentes. Y finalmente hay una autoevaluación para el lector con ejercicios y solucionarios, de manera que ellos en una primera etapa ven las dificultades, las complejidades verbales, ven los ejemplos, los ejercicios, se pueden desarrollar y después ellos pueden hacer esta autoevaluación para ver si han comprendido, a ver si han entendido la nueva didáctica y verificar con las soluciones si es que realmente lo han abordado de buena manera. Para que podamos ver un poco la estructura de cada uno de los problemas, voy a poner 2 ejemplos. En términos generales, cada problema se aborda de la siguiente manera. Hay una primera etapa en la que se reconocen los antecedentes generales del problema, ¿cierto? Luego hay información específica puntual. Luego se incorporan las condicionalidades, ¿cierto?, de la propia situación que se va a estudiar y finalmente viene lo que nosotros llamamos el desafío, que es la pregunta o es la determinación de la incógnita que se le pide con el problema, ¿cierto? Entonces esta es una estructura genérica que debe estar presente en cada problema. ¿Para qué? Para que el estudiante reconozca cada una de estas etapas. ¿Bien? Un ejemplo. 2 ciudades están comunicadas por una carretera. Un auto sale de la ciudad B a la, un segundo, a la 1 p.m. y avanza a una velocidad constante de 40 millas hacia la ciudad C. 30 minutos después, otro auto sale de la ciudad B y avanza hacia C a una velocidad constante de 55 millas. Si no consideramos las longitudes de los autos, ¿a qué hora el segundo auto alcanzará al primero? Entonces, esta estructura que yo decía antes, ¿cómo la podemos identificar? Aquí está. Los antecedentes generales serían las 2 ciudades, ¿cierto?, que están comunicadas por la carretera. La información específica se refiere a cuándo sale, a qué hora sale cada auto, a cuántas millas avanza, etcétera. Las condicionalidades asociadas al problema, que en este caso habla de que no considera las longitudes de los autos, y finalmente el desafío, ¿cierto?, que es en el fondo la pregunta a resolver: ¿a qué hora el segundo auto alcanza al primero? Entonces, esta es la estructura que cada uno de los problemas debería tener para que el estudiante pueda reconocer, ¿cierto?, cada una de sus propias etapas. Entonces, con este propósito,
voy a dar dos ejemplos por el tiempo, dos ejemplos de esas situaciones verbales que con los problemas, ¿cierto?, quedaron a la vista y que están en el protocolo. Uno de ellos muy repetido, se daba mucho en los estudiantes, es la sustitución u omisión del sujeto. Esta situación verbal se genera cuando al mismo sujeto yo le empiezo a cambiar de nombre. Veamos un ejemplo. Un hombre planea abrir un puesto en una feria que dura solo un día y vender bolsas de maní y de dulces. Tiene 400 dólares disponibles para comprar su existencia. Su asistencia, perdón, que costará 0,40 dólares por bolsa de maní y 0,80 por bolsa de dulces. Piensa vender los maní a $1 y los dulces a 1,60 por bolsa. Su puesto puede contener hasta 500 bolsas de maní y 400 de dulce. Por su experiencia, sabe que no venderá más de 700 bolsas. ¿Cuál es el número respectivo de bolsas que el vendedor debe tener disponible a fin de maximizar la utilidad? ¿Y cuál es la utilidad? Entonces, ¿dónde está el problema? Es que hay un sujeto central, que es el hombre, ¿cierto? Y ha sido sustituido de manera reiterada, ¿cierto? En este caso, por omisión, por tiene, ¿quién tiene? El sujeto, ¿quién es el sujeto? El hombre. Por su experiencia, otra vez está sustituido por un pronombre, ¿quién está sustituido? El sujeto central, que es el hombre. Y finalmente el vendedor, que otra vez la sustitución se ha hecho por una definición, ¿cierto? En que el vendedor, quien es el sujeto central, sigue siendo el hombre. Entonces, cuando hay una sustitución o omisión del sujeto central, evidentemente el estudiante se pierde. La otra situación verbal tiene que ver con la interrogante condicionada. ¿Sí? Veamos el ejemplo. Dice, un agricultor piensa poner cerca a un lugar rectangular usando parte de su granero en un lado y cerca para los otros 3 lados. Si el lado paralelo del granero va a tener el doble de largo que un lado adyacente y el área del lugar va a ser 128, ¿cierto? Las medidas al cuadrado, ¿cuántos pies de cerca debe comprar? Entonces, aquí la interrogante, ¿cierto? ¿Cuántos pies de cerca debe comprar? Está condicionado a si el lado paralelo del granero va a tener el doble del largo que un lado adyacente. Entonces, esa condicionante dificulta el hecho de que el estudiante pueda dar respuesta a la interrogante que se plantea. Entonces, estos dos casos son abordados en el protocolo y lo que hacemos es proponer distintos ejercicios que vayan de alguna manera cuidando de manera absolutamente eh, pausada, ¿no? De manera más lenta con cada problema, ellos vayan de esa manera adquiriendo esta habilidad. Los primeros problemas no tienen condicionantes y luego se van agregando condicionantes, pero con menor dificultad y el nivel de dificultad va aumentando en la medida que voy aumentando la cantidad de problemas para que el estudiante lo vaya haciendo de manera pausada. Bien. Para finalizar, como el curso de álgebra, ¿cierto? Como pueden ver, tomé como ejemplo esta carrera. En la competencia, como decíamos antes, no está declarada la competencia que decíamos inicialmente, ¿cierto? De comunicación oral y escrita. Entonces, ante una competencia, comunicación oral y escrita, no declarada en los programas, pero que luego sí que necesitan tenerla para la resolución de problemas, sumado a esto la evidencia estructural lingüística que encontramos en la investigación, es decir, lingüísticamente hablando, los problemas tienen una estructura, ¿cierto? Y si los estudiantes esta estructura no la comprenden, lingüísticamente hablando, a eso todavía sumamos que el diagnóstico institucional que se hace tanto del ámbito de la comprensión lectora como matemática arroja deficiencias, eh,
de alguna manera nos permite proponer, ¿cierto?, esta nueva didáctica que es, ojalá incluir una unidad en las asignaturas que permita aplicar esta nueva didáctica lectomatemática en la que los profesores pueden de alguna manera ir graduando los problemas construidos con esta nueva didáctica para facilitar, ¿cierto?, el traspaso de los códigos verbales a los códigos matemáticos y que de alguna manera vaya haciendo ese proceso de desarrollo del pensamiento lógico matemático, ¿cierto? Para que finalmente ellos puedan resolver los problemas, pero no solo con el fin de resolver problemas, sino que de mejorar esa comprensión que les permita aumentar, ¿cierto?, esa capacidad del razonamiento lógico matemático que les va a permitir avanzar en su carrera de ingeniería, ¿sí? Debería ser una política curricular en la formación de los estudiantes, dados los resultados que se obtuvieron en la investigación. Eh, en el tiempo, muchas gracias por escuchar y esa sería la presentación de la nueva didáctica. Muchas gracias, profesora Patricia Schwerter, de la Universidad Católica de Temuco, mostrando la evidencia del trabajo de la didáctica electromatemática que se ha venido desarrollando durante el último tiempo. Muchas gracias, Patricia. Vamos a ver si alguno o alguna de los que están presentes tienen alguna consulta, alguna reflexión, alguna pregunta que quieran realizar. Si es así, pueden abrir sus micrófonos y hacerla sin ningún problema, a ver si podemos generar un par de espacios de diálogo frente a esta interesante presentación. Quizás para abrir el espacio, déjame partir a ver si seguramente con una primera pregunta podemos generar una mayor motivación para ver si se generan algunas interrogantes. Patricia, una de las cosas que en algún momento discutimos en el seno del equipo de las comunidades de aprendizaje que integramos, por cierto, pero que trabajó y detalladamente en esta primera investigación dentro de las líneas que ha ido avanzando tenía que ver con cómo esta didáctica electromatemática, junto con ser una apuesta, era una carrera o un camino contracorriente de cómo funciona normalmente el currículum chileno, ¿no? Lo digo porque desde el punto de vista de la educación media o secundaria, a propósito de gente que no es del país, digamos, ahora presente, la educación secundaria o media funciona sumamente separado y departamentalizado los aspectos de la matemática y el lenguaje. Pero aún así, en la universidad tampoco es que tengamos niveles de conectividad tan importantes, ¿no es cierto?, en lenguaje y las matemáticas, pero también en otras áreas, como las competencias genéricas y las específicas, las líneas profesionales y las líneas de formación inicial. Es decir, pareciera que tendemos a atomizar o a encasillar las cosas por separado más que vinculando. Y la verdad que es un desafío importante para esta propuesta que es eminentemente de vinculación. Entonces la pregunta es, ¿qué identificas tú que podría ser importante en la estructura universitaria? Ya mencionaste alguna de ellas, pero si podrías ahondar sobre qué crees tú que podría ser en la estructura universitaria que podría facilitar esta didáctica lectomatemática. A ver, en el seno de la universidad es complejo, ha sido complejo también. Esta didáctica, llevamos años trabajando con ella, pero como decías tú, es complejo porque uno siempre se encuentra, eh, podríamos decir, con barreras, ¿no? El profesor de matemática en general le cuesta entender que alguien del área de lenguaje puede venir a ayudar. ¿Cómo me va a ayudar una profe de lenguaje, un profesor de lenguaje, si yo estoy haciendo matemática, digamos, no? Entonces, hay allí un tema con el desarrollo conjunto de las disciplinas que a mí me parece que es importante. No se propicia el trabajo tampoco interdisciplinario, pero más allá de la propia, ¿cómo decirlo? Sí, nos juntamos y hacemos algo interdisciplinario, pero ¿realmente lo aplico así? Entonces, me parece a mí que hay pocos espacios reales
de trabajo interdisciplinario entre los profesores. ¿Sí? Yo lo tomo como experiencia. Yo en un curso de estadística, por ejemplo, trabajé un semestre completo, una hora, una hora de cátedra, digamos, de las 3 horas de cátedra, una la hacía una profesora de lenguaje y trabajamos esta didáctica. Entonces, medimos al principio del año, medimos a los estudiantes, hicieron una evaluación e hicimos una evaluación al final del curso de estadística. Y la evaluación era de ejercicios de estadística, digamos, pero con esta nueva didáctica. Y resulta que descubrimos que el estudiante inicial era distinto al que terminó. El que terminó, habiendo tenido una de las 3 horas formación con esta estructura, digamos, se les hacía más fácil responder, se les hacía más fácil entender. Y ellos manifestaban que les había servido, pero no solo para estadística, sino que les había servido para otras asignaturas. Entonces, cuando tú te das cuenta, compruebas que efectivamente han habido tremendos cambios, tú dices, ¿cómo es posible que no se haga más? ¿Cómo es posible que nadie más lo vea, digamos? Entonces, a mí eso me cuesta, y cuesta, hay que provocar más espacios, a veces hay que convencer Mm, mucho a los jefes de carrera mm, eh, para que tomen el testigo, ¿no?, de este trabajo interdisciplinario, pero yo estoy segura, yo soy una convencidísima de que esto funciona. mm, Pero como dices tú, el trabajo conjunto en la universidad a veces es complejo por esto. Los espacios no se tienden a dar, pero yo soy una convencida de que si uno busca los espacios podrían darse. mm. Probablemente Sí, institucionalmente hay que abordarlo un poco más así, más institucionalmente mm. que de manera individual, porque si es individual se va perdiendo semestre a semestre. Sí, sí, claro. Lo decía el profesor Luis Evi en la inauguración de día en la mañana, esta idea como de sinergia de los equipos. Pero bueno, parte de estos congresos y esta difusión de las investigaciones van como en esa línea, Patricia. Tienen como esa línea. Eh, sí. Raiza, hay una mano levantada ahí, a ver si Raiza tiene alguna pregunta. Adelante, Raiza. Sí, hola, buenas tardes, Pati, Ricardo. Eh, Hola. de hecho, también iba a ser el alcance de lo que comentó el profesor Evi en la mañana, que efectivamente el hecho de hacer este tipo de modificaciones o de sugerir estas modificaciones e implementarlas dentro de una estructura educacional en la docencia universitaria depende netamente de las autoridades o de los que tengan la facultad para poder aprobarlo. Ahora, en función de eso, Patricia, dentro del trabajo en equipo que has realizado, se han enfocado esfuerzos en poder estandarizar o gestionar algún manual, como lo que mostraba Enrico en su presentación anterior antes del receso. Sí, bueno, nosotros tenemos ya sistematizado el proceso de diagnóstico con el instrumento bidimensional que presentaba. Eso permite hacer el diagnóstico de dónde están los fallos. Bien, a partir del diagnóstico que se puede realizar con ese instrumento bidimensional, tenemos el protocolo que permite formar a los profesores, ¿cierto? Con esta nueva didáctica para que los profesores puedan preparar eh, o elaborar sus ejercicios, sus pruebas, sus, no sé, talleres, cual sea la herramienta evaluativa que usen. Entonces, este protocolo permite construir los problemas con esta didáctica y se supone que a partir de allí el profesor va aprendiendo de esta nueva didáctica y debería irse gestando el proceso, ¿cierto? De comprensión de manera paulatina. ¿Me entiendes? O sea, sí, está sistematizado. De hecho, nosotros hicimos una intervención en Cañete, en la comuna de Cañete, para los que no son de Chile, los colegas que están en el extranjero,
Cañete es una comuna muy cercana de aquí de la Araucanía, con tres liceos, tres colegios públicos que tienen enseñanza media. Y nosotros hicimos intervenciones en los tres colegios con los profesores, trabajamos durante un determinado periodo de tiempo, les enseñamos la didáctica, ellos la aplicaron y con el poco tiempo que tenían, es decir, ellos lograron trabajar, era, digamos, no más allá de un mes y medio, 2 meses, y consiguieron unos resultados, pero tremendos, incluso con cursos de básica. Gente muy inquieta que a pesar que los cursos que dimos eran para los profesores de enseñanza media, gente de la básica quiso asistir y lo empezaron a aplicar. Nos contaban, porque hicimos una presentación en la universidad, eh, nos contaban de los avances, o sea, cómo con poco, con las poquitas herramientas que ellos ya tenían acerca de esta nueva didáctica, consiguieron resultados muy rápidos y los estudiantes reaccionaron muy bien y iban aprendiendo muy rápido. Entonces, esto funciona. Y como te decía, está todo sistematizado, Raiza. O sea, está llegar, tomarlo y aplicarlo. Si alguien quisiera, se toma y se aplica a un curso, a un colegio, a un grupo de profesores. Están todas las herramientas para poder hacerlo. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, profesora Patricia. Queda abierta la posibilidad ahí para quienes deseen el protocolo, el material, ponerse en contacto con la profesora Patricia Schwerter, Eso seguramente es. a difundirlo, porque claro, las buenas prácticas que logran sintetizar transformaciones y documentar la manera de proceder siempre son herramientas útiles para quienes estamos en la docencia universitaria buscando, ¿no es cierto?, alternativas que puedan mejorar el desempeño y el aprendizaje y, por cierto, mejorar los procesos de enseñanza que como académicos desarrollamos. Muchas gracias, profesora, por su presentación. Gracias a todos, a todas, gracias por las preguntas y sus reflexiones también.